pensando en las cosas que uno puede sacar de enseñanza en esta pandemia, de lo que más me perjudicó o encuentro que se puede reflexionar es acerca de no poder estar en los templos. Y donde tiene tantas matices esta pandemia, me quisiera abocar a eso, ya que no tenemos mucho tiempo, y hacer un pequeño análisis sobre esto. Vivir en los tiempos, que los templos se cerraron, es un tiempo sin duda diferente a todos los que yo había conocido. Desde que tengo uso de razón, pude estar en los templos gracias a mis padres que me llevaron, y nunca había escuchado algo así. Y eso es un golpe fuerte a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y eso sería lo más fuerte, ¿ya? Ahora, doy gracias al Señor porque Él preparó todo para que estuviéramos listos. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando uno busca al Señor, Dios prepara todo para poder honrarle. ¿Y qué quiere decir con esto? Que nosotros ya habíamos empezado un seminario en el cual usábamos la plataforma Zoom, y eso ayudó a que fuera mucho más fácil poder incorporarlo con nuestros hermanos. Sin duda que pensamos que a algunos hermanos les iba a costar mucho, pero gracias a Dios sus familiares los pudieron conectar, los que a lo mejor se les hacía más difícil. Y por eso, gracias a eso, Dios permitió que tuviéramos los cultos normales. No hemos perdido ningún culto, escuela dominical, estudios bíblicos, culto de adoración. Y eso es una gran enseñanza, estimados hermanos, para los que escuchen este video. A lo mejor pueden pasar 50 años, 100 años, si es que el Señor no ha venido, y dejar la enseñanza de que, o el tiempo que hubo de pandemia, que ustedes pueden leer por libro, o acordarse algunos que lo vivieron, que fue crítico, en cuanto a lo que se realizó acá en la iglesia. Dios nos bendijo porque pudimos estar reunidos en comunión por medio de su Espíritu Santo, usando una plataforma. Así que la enseñanza es eso: siempre estamos sirviendo al Señor, siempre Dios nos va a dar una oportunidad de poder servirle, una oportunidad de poder buscarle. Así que le insto a que sigamos esforzándonos en trabajar para Él, en estar atentos, y el perderse el estar en el templo no tiene precio. Es lo más fuerte que me ha tocado vivir en lo espiritual, el no poder congregarse. Así que es importante. Si usted hoy día tiene el tiempo para poder asistir y no ha caído una bomba atómica ni nada, vaya a la iglesia. Que el Señor La pandemia llegó inesperadamente. Nos hizo reflexionar mucho sobre la vida espiritual. Nos acercó más a Dios y más a la familia. Nos compenetramos más porque sentimos la necesidad de la protección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, para mí la pandemia fue algo bastante sorpresiva, y de repente como, no sé, no me agradaba, porque cuando uno pierde la libertad de acción, que esto es lo más sagrado que un ser humano tiene, pero también dejó una gran enseñanza en mi vida, y no lo puedo negar, cómo somos tan chiquititos delante de la mano de Jesús, que es el creador del universo, el creador de nuestras vidas, el creador de todo lo que existe, y cómo somos tan pequeños ante la inmensidad de su poder. No hay ciencia ni poder humano que se iguale a Él. Nos compenetramos más en la casa, en familia, y quizás no en mi familia, sino en toda la familia. Y vi que en muchas partes la gente oraba, buscaba de Dios, volvió su rostro a Dios. Yo creo que esta pandemia fue algo que Dios lo permitió para sacudir a sus hijos y que lo miraran un poco más a Él, porque muchas veces uno vive la vida de espaldas al Señor. Y así no puede ser. Sí, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La pandemia para mí fue extrañar
extrañar mucho a mis seres queridos con los cuales no pude reunirme, también extrañar el congregarse, el ir a un templo físicamente y sobre todo experimentar la paz de Dios, porque a pesar de todo el problema que se vivía, a pesar de el estrés que causaba todo esto de la pandemia, sabemos que Dios está en control de todo y eso nos dio paz. Hola, voy a contar un poquito de mi experiencia en esta pandemia y cómo el Señor ha sido conmigo. Bueno, para empezar, la mayor bendición que el Señor trajo a mi vida en periodo de pandemia ha sido mi hija. Es una bendición tremenda porque yo pensé que nunca iba a lograr ser mamá, por lo que me decían algunos médicos, y cuando empezó esta pandemia el Señor me trajo a mi hija. Me enteré que tenía 1 mes de embarazo cuando alcancé a trabajar solamente 2 semanas con pacientes COVID. Y me alejó de estar expuesta 100% en el hospital y pude tener un embarazo tranquilo en mi casa cuidándome. Y bueno, después igual estuve en riesgo, o sea, estuve con peligro de perder a mi hija. Y ahí fue cuando el Señor puso en mi camino personas buenas. Mi amiga me habló de ustedes, me invitó a la iglesia, yo quise asistir y también ha sido lo más bonito que me ha pasado porque yo creo mucho en Dios y gracias a ustedes yo he aprendido muchas cosas. Yo nunca había leído la Biblia, nunca, y gracias a ustedes ahora estoy leyendo la Biblia. He aprendido también a entenderla un poquito. He aprendido a orar de mejor manera, he aprendido muchas cosas del Señor, mucho más de lo que yo creía saber, y eso es súper bonito porque las oraciones son súper poderosas y yo les agradezco enormemente a ustedes porque ustedes con oraciones ayudan mucho. Me siento súper feliz porque a pesar de todo igual me contagié en mi casa con COVID, tuve miedo por mi hija, psicológicamente estaba súper mal, emocionalmente súper mal, pero como dije antes, las oraciones son muy poderosas y el Señor me mantuvo tranquila. A mi hija no le pasó nada, ella siempre estuvo súper bien. Yo no quedé con ninguna secuela, no tuve mayor complicación, a pesar de que tuve casi todos los síntomas, mayor complicación no tuve, y yo le agradezco al Señor enormemente porque puso en mi vida personas súper bonitas y de verdad espero que nos podamos conocer pronto en persona y poder seguir sirviendo. Es mi mayor deseo, yo quiero servir al Señor y estar cada vez más cerca de Él. Y bueno, lo que me ha enseñado el Señor en esta pandemia es que Él nos abandona. Él nos conoce con nuestros defectos y nuestras virtudes, y Él, a pesar de todo, Él no nos abandona. A mí no me ha abandonado en ningún momento. A mí, en esta pandemia, el Señor me hizo que me diera cuenta lo importante que es estar en la casa del Señor, reunida con los hermanos, porque estar por las pantallas no es lo mismo que estar en presencia, poderse abrazar, poder conversar con los hermanos. El cariño es diferente, así que por lo menos yo he valorado más el haber estado alejada de la iglesia, el que no podamos vernos, que no podemos estar en comunión. Para mí ha sido grande, ha sido fuerte. Entonces yo pienso que eso el Señor me mostró a mí en esta pandemia, y que me diera cuenta lo importante que es estar en su casa. La enseñanza más importante que Dios me ha mostrado en este tiempo de pandemia es a valorar lo que tengo, a valorar a mis amigos, a los hermanos de la iglesia, a mi familia. También me ha mostrado su misericordia, cómo es de abundante, también todas las bendiciones que Él me da. También la pandemia me ha dado mucho tiempo libre para poder estudiar de la palabra de Dios, también para poder tocar instrumentos, y le doy gracias a Dios por eso. ¿Qué aprendí en esta pandemia? Y no sabéis lo que será mañana,
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Durante esta pandemia he visto a muchas personas que han partido y me pregunto si realmente ellos partieron con Cristo. Estoy segura que la mayoría pensaron que habían hecho las cosas bien, que eran personas buenas, pero entregaron su vida a Cristo. Él los transformó, los limpió de sus pecados. ¿Se arrepintieron verdaderamente de sus faltas? No quiero que esta reflexión sea solamente pensando en los demás, sino también en mí. Todo esto me hace pensar que tengo que esforzarme más por predicar el Evangelio, por testificar de Cristo, porque los demás puedan conocer la salvación, el Evangelio verdadero. Por lo tanto, una de las cosas que aprendí es que esta vida es muy corta. Puede que ni siquiera yo esté dentro de unos días. Solamente Dios lo sabe. Y el día en que parta quiero irme con la satisfacción, con el gozo de saber que fui obediente a Dios, predicando el Evangelio, y de que muchas personas pudieron conocer a mi amado Dios. Espero que muchos puedan ser alcanzados por Cristo a través del testimonio, a través de la predicación del Evangelio. Así que la reflexión pasa por ahí. Esta vida es muy corta. La pandemia se ha llevado a muchas personas, seres queridos, personas que tienen familia, que quizás ahora están sufriendo porque ya no están. Espero que Dios sea transformando cada corazón y que el día en que partamos todos podamos gozarnos de su presencia. Lo más importante que he aprendido en esta pandemia, hoy han sido varias cosas, muchas cosas, pero una de ellas quisiera destacar es la soberanía de Dios. Puedo aprender de Dios que Él hace las cosas cuando quiere, como quiere y por el tiempo que quiere, y que todo está en control, nada está al azar. Así que doy gracias al Señor por este periodo de pandemia, porque a pesar de que ha sido difícil para muchísimos, porque ha fallecido mucha gente por el COVID y que muchos se han enfermado de este virus, el Señor ha sido muy bueno con nuestra familia. Hemos podido disfrutar, hemos podido compartir mucho, salir mucho, caminar mucho juntos con los hijos, y a su vez ellos han podido estar acá en la casa con sus clases, y nosotros también a veces con teletrabajo. Damos gracias al Señor por este periodo en donde podemos tener más comunión con Él, podemos estudiar mejor su palabra, tener el piano en nuestro hogar ha sido maravilloso. Es algo muy bonito poder practicarlo. Doy gracias al Señor por toda su misericordia y porque muchas cositas se han podido hacer para Dios en este tiempo. Si no hubiese sido por esta pandemia, quizás muchos proyectos no se habrían podido finalizar porque no se podía con el tiempo, pero el Señor lo quiso. Así que doy gracias al Señor por eso, porque también nos permite servirle sin que lo merezcamos. El Señor nos utiliza. Así que doy gracias al Señor porque también nos pudimos seguir conectando a través de su Espíritu Santo con nuestra iglesia, con hermanos maravillosos que también entienden lo importante de congregarnos en el nombre de Dios. Así que doy gracias al Señor por todo lo que nos da. Que Dios les bendiga. Durante esta pandemia el Señor me ha enseñado y me ha ayudado a poder comprender mejor que todo lo que sucede en mi vida está bajo su control y que siempre se va a hacer su voluntad en todas las situaciones y circunstancias, y eso me ha ayudado a poder estar más confiada en el Señor y también a poder estar más tranquila en las diferentes situaciones que se presentaron, porque sabía que
pase lo que pase es porque es la voluntad del Señor. Y le doy gracias al Señor por todo este tiempo y también por todas sus enseñanzas. Bueno, para mí la pandemia ha sido algo extraordinario, nunca antes pensado. Cuando todo comenzó decía, ¿por qué no podemos ir a la iglesia? ¿Qué está pasando? Es algo totalmente nuevo para mí. Sin duda uno buscaba qué pasaba, ¿cierto? ¿Qué era lo que el Señor quería que entendiéramos? Porque el Señor nada hace porque sí, todo tiene una razón y un motivo. Espero haberlo encontrado, uno de los motivos, porque el Señor tiene mucho, pero sin duda el apreciar más los cultos, el apreciar su presencia en medio de su pueblo, es algo que para mí significó mucho, al no poder estar ahí, ¿cierto? Una vez más, después de mi enfermedad, una vez más la pandemia, no poder estar ahí es algo muy importante, el cual atesoro ahora más que nunca el vernos, ¿ya? Así que eso, familiarmente el Señor abrió muchas cosas, ¿cierto? El estar junto a mi familia más tiempo y confiar en el Señor. Así que todo es bueno en los ojos del Señor, todo es bueno para sus hijos, y he aprendido muchas cosas gracias al Señor. Durante la pandemia aprendí que es importante poder congregarnos. Bueno, ¿cuáles son las cosas que me enseñó Dios, o las lecciones más importantes que me habrá enseñado Dios durante la pandemia? La verdad es que son bastantes. Partiendo por el hecho en que de partida nunca me he acercado a Dios antes de la pandemia. De hecho, solo con suerte tenía como ese pensamiento de que había un Dios, solamente eso. Pero bueno, Darlene me empezó a invitar, me empezó a hablar sobre el Señor y empecé a asistir a algunas que otras actividades. Después, cuando vino la pandemia, empecé a acercarme un poco más a Él. Empecé a leer la Biblia por mi cuenta y claramente los hermanos me extendieron la invitación a poder asistir a la iglesia y fue una bendición. O sea, prácticamente pude aprender mucho más que lo hacía por mi cuenta con la clase de joven al principio. Después empecé a asistir a los cultos de los días jueves. Y después ya estoy asistiendo a la escuela dominical. O sea, a este paso voy a terminar siendo miembro de la iglesia. Pero no sería tan loco ahora que lo pienso. Pero en sí, a lo que quiero llegar es que me ha enseñado muchas cosas. De partida su palabra, empezar a tener más disciplina, empezar a leer la palabra todos los días, empezar a orar todos los días, cosas que antes no lo hacía, no oraba todos los días, ni siquiera oraba constantemente antes de la pandemia. Y ahora la pandemia claramente me ha enseñado más cosas, claramente también ha pasado muchas cosas malas, pero una de las cosas buenas y de las que estoy orgulloso es que me pude acercar mucho más a Dios que otras veces en mi vida. Eso ahora, como estoy leyendo prácticamente la Biblia todos los días, la Biblia que me regaló mi profesor Sebastián, acá está. Un saludo para el Sebastián si está viendo este video. Y también un saludo para todos los hermanos que a lo mejor van a ver este video. Y también un saludo a mi yo del futuro, por si algún día ve esto y se pone a reír de mí. Pero bueno, esto es algo que el Sebastián mandó a hacer y claro, hay que atreverse, hay que hacerlo porque si no, nos dicen que somos fome. La pandemia del COVID-19. Buenas tardes, hermanos. Me llamo Silvia Reyes Bravo, tengo 70 años. Les contaré que regresábamos de vacaciones a fines de febrero del año 2020. Instalados en nuestra casa con mi esposo Carlos Pinto Rojas, nos llamó la atención las noticias que venían de China, de un virus letal llamado coronavirus, que estaba asolando China y se propagaba muy rápidamente entre las personas.
No pasó mucho tiempo y llegó a Chile a mediados de marzo del año 2020. Muchas personas teníamos temor de contagiarnos porque veíamos en la televisión gran cantidad de muertos a causa del COVID-19 que no tenía tratamiento conocido, solo tenían que usar mascarilla que nos cubriera la nariz y la boca. Con mucha pena fue necesario cerrar las puertas de nuestro templo para cumplir con las reglas sanitarias de Chile. Y fuimos confinados en nuestros hogares. Ya no nos veíamos con nuestros hermanos, no nos podíamos saludar. Las primeras semanas estábamos como vacíos. Leíamos la palabra del Señor, la Biblia, y orábamos en casa. Pero nos faltaba congregarnos, vernos, saludarnos, abrazarnos. Pero apareció la plataforma virtual Zoom. Así fue como empezaron a hacerse los cultos y la escuela dominical a través de este medio. En cada reunión nos saludamos entre los hermanos y nos saludamos con mucho cariño. Así crecimos espiritualmente y nos apoyamos con oración, sobre todo a los hermanos contagiados de otras ciudades, sobre todo del sur. Nuestro apoyo eran las oraciones y ayunos personales como congregacionales. Y tomados de la mano de nuestro Dios, nos hemos podido evitar este contagio. Gracias, Señor, por librarnos hasta hoy de esta pandemia. Porque Él es el único que nos ha podido ayudar hasta el día de hoy. Para el Señor sea la honra y la gloria. Amén. Hola a todos. ¿Qué he aprendido durante esta pandemia? La verdad que en lo personal he obtenido muchísimas enseñanzas, pero voy a compartir una con ustedes y para empezar voy a leer el siguiente versículo, que se encuentra en Éxodo, capítulo 15, versículo 2, la primera parte, que dice: Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido por salud. Yo le doy gracias al Señor porque tuvo misericordia de mí, porque puedo ser su hija, y gracias a eso he podido aprender muchísimas cosas, he podido fortalecerme en Él, como dice el versículo, Jehová es mi fortaleza. Pero la enseñanza que más me ha marcado durante esta pandemia es aprender a confiar en Él, a descansar en Él, en cualquier tristeza o dificultad, acudir a Él, a su palabra, y no caer en la tristeza, sino que tener ese consuelo y poder estar tranquilo, algo que el mundo no puede obtener tan fácilmente como los hijos de Dios lo podemos obtener en Dios. Entonces le doy gracias al Señor porque durante esta pandemia, a pesar de las pérdidas o quizás del tiempo tan malo con las muertes, los casos de COVID, Dios me ha podido dar ese descanso. Hola hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Cada día veo su misericordia en mi vida y la vida de mi familia y también la de mis hermanos. Y una de las cosas que he aprendido de parte de Dios en esta pandemia, que ha sido terrible, que ha azotado con fuerza a la humanidad, es que el Señor cada día nos da una oportunidad. Si bien no podemos estar en su casa hoy, porque así lo ha querido el Señor, hoy el Señor nos da la oportunidad preciosa de poder cada domingo estar en la feria predicando el Evangelio. Esta pandemia ha sido terrible, pero más terrible es vivir sin Cristo.
Por eso una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que debo esforzarme y ser valiente. Como dice en Josué capítulo 1 versículo número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Así es una promesa maravillosa. Donde quiera que fuéramos, el Señor estará. El Señor nos cuida, el Señor nos protege y también nos da la bendición de poder compartir su palabra. Por eso es importante valorar cada oportunidad que el Señor nos brinda. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hola, hermanos. Cuando pienso en la pandemia y en todo lo que hemos tenido que vivir y experimentar, recuerdo que lo primero que pensé cuando todo esto estaba comenzando es en decir, wow, la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Y eso me hizo entender y reflexionar lo importante que era predicar a mi familia acerca del Evangelio. Insistir con mis propios hijos, insistir con mis familiares que conozcan a Cristo el Salvador. Fue lo primero que pensé. Cuando esto fue transcurriendo y vinieron los momentos de cuarentena, donde se cerró el templo, yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir. El no poder estar en el templo, ni convivir con nuestros hermanos, ni poder abrazarlos, ni cantar con ellos esas hermosas alabanzas que a veces parecía que se iba a salir el corazón dentro del templo, cantando al Señor con todo fervor. Realmente eso es lo que más extraño y a mis hermanos y la convivencia, y fue un golpe duro para mí personalmente. Pedí perdón al Señor de rodillas. Dije, Señor, perdóname, porque sé que tú no nos dejas estar en tu casa porque hemos fallado, hemos hecho cosas que no te agradan, Señor, y las cosas de mala forma tal vez. No tomamos la importancia del trabajo en la obra, que es tan importante. Y bueno, vinieron muchos pensamientos a mi mente, pero también pude ver la misericordia de Dios, su amor, su gracia, su perdón. Y cuando nos conectamos en cada culto es un momento muy esperado. Yo espero ver a mi hermano siempre. Me gusta escucharlo. Y siento que eso fue como una oportunidad también que el Señor dio para poder seguir alabándole. La evangelización, los videos y todo lo que se ha hecho online ha sido maravilloso. Es una herramienta que no usábamos y que se está usando ahora. También he visto mucho la mano poderosa del Señor de protección con nuestra congregación, especialmente con nuestra iglesia. He visto su gracia inmerecida, como lo he dicho, en cada cosa que hacemos. Y sé que el Señor es y será con nosotros siempre. Por eso, hermanos, como dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. Y es así como el Señor nos ha sostenido hasta ahora. Que el Señor les bendiga. Para mí la pandemia significó un periodo de reflexión, entonces aprendí varias cosas, pero la más importante es que de que Dios es sabio y que la pandemia siento que fue como así como que Dios dijo, Ámbar, te veo muy relajada, solo enciérrate en tu casa y ponte a pensar, porque si tú mueres te vas a ir al infierno. Entonces fue como algo igual choqueante de la pandemia, porque bueno, no me imaginaba una pandemia mundial, y estaba en mi casa encerradita con mi familia, y como saben, mi familia me decía todos los días el mensaje de salvación, y también aprovechaba de leer la Biblia. Entonces alejarse del mundo y más contacto con la Biblia, con el mensaje de salvación, me ayudó a pensar también, a pensar así como, oye, Ámbar, ¿qué te pasa? Y ahí es cuando, leyendo la Biblia, entendí lo que Jesús había hecho por mí, y también aprendí cuál era la verdadera importancia de mi existencia, cuál era como mi propósito. Entonces eso es lo que yo aprendí con la pandemia.
Hola a todos. Bueno, ¿qué he aprendido en esta pandemia? Para eso voy a leer el Salmo 133, que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Durante esta pandemia, esta cuarentena, este encierro prolongado, he podido apreciar lo bueno y maravilloso que es poder estar reunidos, los hermanos como uno, en el templo, en la casa de Dios. Lamentablemente, no nos hemos podido reunir. Lamentablemente, el templo fue incendiado. Pero Dios da la posibilidad. Estos días nos reunimos en la feria para poder predicar su palabra y poder recordar lo maravilloso y lo bueno que es estar reunidos, los hermanos como uno. Es una gran bendición y espero en Dios que esta pandemia termine pronto para que podamos reunirnos como lo hacíamos anteriormente, con total normalidad. Que el Señor les bendiga. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Pinto Roja y hoy estamos a 14 de agosto de 2021. Soy encargado de la iglesia El Sembrador de Iquique, Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, El Sembrador de Iquique. Y bueno, esto para que lo vean, este video de aquí unos 5, 10, 20 o 30 años más adelante, para que sepan ustedes quienes fuimos los que estuvimos a cargo de esta iglesia acá en Iquique, alabando a nuestro Señor en nuestra iglesia. Damos gracias al Señor porque Él nos ha cuidado, nos cuidó de esta pandemia que hemos pasado y también nos tuvo encerrados varios meses. El año 2020 estuvimos encerrados sin poder salir, solamente comprar las cosas justo y necesario, lo que necesitábamos para comer y las verduras con mi esposa. Y bueno, para mí la pandemia fue de reflexión también, porque estábamos trabajando muy acelerado, muy rápido en este mundo, y también nos incluimos todos nosotros porque la vida iba muy rápida, como dije, y no nos damos cuenta que estaba pasando el tiempo y solamente nos preocupamos de la vida nomás, pero y también bueno, lo otro, asistir a la iglesia también, que estábamos anteriormente en la pandemia, pero alabando al Señor, y también después, posteriormente, se empezó a hacer por Zoom o online, como se dice. Y así hemos estado últimamente, del año pasado hasta ahora, para alabar a nuestro Señor, porque eso es la idea, que no perdamos y no se pierda nunca de estar alabando a nuestro Señor, estemos donde estemos, y lo alabemos siempre, sea como sea en online o sea cuando estemos en la iglesia. Si Dios quiere, más adelante, Dios sabe cuándo nos va a dar todo lo que queramos nosotros.